¿Qué rollo, racita? Acá tu compa Natanael Cano, y esta vez vengo a traer una pequeña presentación sobre desarrollo hepático, pancreático, intestinal y piel. A ver, presten atención, si no pues ni modo, chachao a pegarle. Se me olvidó mencionarles a mi equipo, está conformado por Katia Vargas, la que no para de pistear porque es miércoles por la mañana, Jay Lizeth Javier Quintero, la Ana que nomás viene a echar desmadre, la Bright Sherlyn Moreno, ey, esa morra me debe una feria. Bueno, no importa, al rato se la pido al Tito, Carolina Duran y el Albelino, que pues ahí anda chill. La magia del desarrollo embrionario. En las primeras etapas de la vida embrionaria, el cuerpo comienza a formarse y lo que parece ser solo un conjunto de células se convierte en órganos complejos, cada uno con su propio proceso de formación, regulado por señales moleculares. Es increíble saber que de una célula puede formarse un ser vivo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se forma un ser vivo? Bueno, vamos a contarte un poco más de este desarrollo. El endodermo del intestino anterior tiene potencial para expresar genes específicos del hígado y diferenciarse en tejido hepático. Sin embargo, esta expresión se ve bloqueada por factores producidos por los tejidos circundantes. El factor de crecimiento de fibroblastos 2, secretado por el mesodermo cardíaco y células endoteliales vasculares, bloquea la acción de esos inhibidores. Las proteínas morfogenéticas óseas potencian la capacidad del endodermo hepático para responder a factor de crecimiento de fibroblastos 2. Una vez recibida esta instrucción, las células en el campo hepático se diferencian tanto en hepatocitos como en líneas celulares biliares. Este proceso es regulado, por lo menos en parte, por los HNF3 y HNF4. La regulación molecular de la inducción hepática es un proceso complejo que involucra la interacción de múltiples factores. La formación del hígado es un proceso crucial para el desarrollo del embrión y la función del organismo. Formación del páncreas. Mientras el hígado se desarrolla en otro lado del embrión, el páncreas comienza a formarse a partir de dos yemas, dorsal y ventral, que se originan del revestimiento endodérmico del duodeno. En tanto la yema pancreática dorsal se aloja en el mesenterio dorsal, la yema pancreática ventral se ubica en la cercanía del colédoco. Cuando el duodeno rota hacia la derecha y adquiere una forma parecida a la letra C, la yema pancreática ventral se desplaza hacia atrás, de manera similar a lo que ocurre con el desplazamiento del sitio de entrada del colédoco. Por último, la yema ventral queda ubicada justo por debajo y detrás de la yema dorsal, y más tarde el parénquima y los sistemas de conductos de las yemas pancreáticas dorsal y ventral se fusionan. La yema ventral forma el proceso y región inferior de la cabeza del páncreas y el resto la glándula adhesiva de la yema dorsal. El conducto pancreático principal de Wilson se forma a partir del segmento distal del conducto pancreático dorsal y todo el conducto pancreático ventral. Este conducto pancreático principal junto con el biliar drenan en el duodeno en la papila mayor y el sitio de entrada del conducto accesorio corresponde a la papila menor. En el tercer mes de la vida intrauterina, los islotes pancreáticos se desarrollan a partir del parénquima hepático y se distribuyen por el páncreas, y la secreción de insulina comienza alrededor del quinto mes. Las células secretoras de glucagón y somatostatina también se desarrollan a partir de células del parénquima. El mesodermo visceral que circunda a las yemas pancreáticas constituye el tejido conectivo pancreático. Ahora con la regulación molecular del páncreas. En el desarrollo pancreático, factores como el FGF2 y la activina juegan un papel esencial. Estos factores, al actuar sobre el endodermo del intestino, regulan la expresión del gen PDX1 crucial para la formación del páncreas. Y los genes PAX4 y PAX6 guiarán la formación de las células endocrinas como las células beta productoras de insulina. En el embrión de 5 semanas, el intestino medio está suspendido de la pared abdominal dorsal por un mesenterio corto y se comunica con el saco vitelino por medio del conducto vitelino. En el adulto, el intestino medio comienza justo en un sitio distal al punto del ingreso del colédoco en el duodeno y termina en la región en que se unen las 2/3
proximales del colon transverso, con su tercio distal. En toda su extensión, el intestino medio recibe irrigación de la arteria mesentérica superior. Esta elongación rápida de este órgano y su mesenterio, lo que deriva en la formación de lasa intestinal primarias. En su ápice, el asa conserva una conexión estrecha con el saco vitelino por medio del conducto vitelino. La rama cefálica del asa se desarrolla para formar la porción distal del duodeno, yeyuno e ilion, mientras que la rama caudal dará lugar al ciego, el apéndice y parte del colon ascendente. Durante el desarrollo embrionario, el asa intestinal primaria se alarga rápidamente, especialmente su rama cefálica. Debido a esto y al crecimiento del hígado, la cavidad abdominal no puede albergar todas las asas intestinales, por lo que la sexta semana, estas se trasladan temporalmente al cordón umbilical. A medida que el intestino rota, su dirección es clave para su correcta colocación en la cavidad abdominal. Un giro de 270 grados coloca el intestino en su posición inal. Una vez que se completa, incluso durante la rotación continua, la elongación del asa del intestino delgado, yeyuno e ilion forman una serie de asas plegadas. De igual modo, el intestino grueso se elongan en grado considerable, pero no participa en el fenómeno de plegamiento. La rotación ocurre durante la herniación, alrededor de 90 grados, y también durante el retorno de las asas intestinales, alrededor de 90 grados, y también durante el retorno de las asas intestinales a la cavidad abdominal. Durante la 10ª semana, las asas intestinales herniadas regresan a la cavidad abdominal, probablemente gracias a la regresión del riñón mesonéfrico, la reducción del crecimiento hepático y la expansión abdominal. El yeyuno es el primero en volver, ubicándose a la izquierda, seguido por otras asas que se posicionan hacia la derecha. La yema cecal, una última en regresar, desciende desde el cuadrante superior derecho hasta la fosa ilíaca derecha, formando el colon ascendente y el ángulo hepático. Durante este descenso se origina el apéndice, cuya posición final suele ser retrocecal o retrocólica. Durante la rotación y plegamiento del intestino, el mesenterio del asa intestinal primaria sufre grandes cambios girando alrededor del origen de la arteria mesentérica superior cuando el intestino se desplaza hacia la derecha. A pesar de esto, el mesenterio del intestino medio y posterior permanece como una estructura continua desde el duodeno hasta el recto. En algunas zonas como el yeyuno, ilion y colon transverso sigue siendo libre. En otras como el colon ascendente y descendente se adhiere a la pared posterior mediante la fascia del Tolk. Esta continuidad es importante en cirugía y en que define planos anatómicos seguros. Intestino posterior. El intestino posterior da origen al tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto y el componente superior del conducto anal. El endodermo del intestino posterior también forma el recubrimiento interno de la vejiga y la uretra. Correlación clínica. Anomalías del mesenterio. El colon descendente se adhiere a la pared abdominal, excepto en los últimos 2.5 centímetros. Si no se fija bien, puede causar un vólvulo o forma bolsas retrocólicas, donde el intestino delgado puede quedar atrapado, formando una hernia retrocólica. Defecto de la pared corporal. El onfalocele es cuando las vísceras salen por un anillo umbilical enredado y está cubierta por el anión. Sucede porque el intestino no regresa a la cavidad abdominal entre la 6ª y 10ª semana. Esta afecta a 2.5 de cada 10.000 nacimientos y está asociada con una alta mortalidad en un 25% a malformaciones graves. La gastrosquisis es cuando las vísceras salen de líquidos amnióticos sin estar cubierta por anión. Se diagnostica por ultrasonidos
y ocurren en 1 de cada 10.000 nacimientos, principalmente en mujeres jóvenes. Esta tiene una alta tasa de supervivencia, pero puede causar problemas si hay torsión intestinal, anomalías del conducto vitelino. 2 de cada 4% de las personas les queda un pequeño pedazo del conducto vitelino, formando el divertículo de Meckel en el ilion. Por lo general no causa problemas, pero si tiene tejido gástrico o pancreático puede provocar úlceras o hemorragias, donde a veces los extremos del conducto se convierten en fibras y forman un quiste. Esto puede obstruir los intestinos o causa torsiones. En otro caso, el conducto vitelino se queda abierto, creando una fístula umbilical que permite que material fecal salga por el ombligo. Defectos de la rotación intestinal. La malrotación intestinal ocurre cuando el intestino no gira correctamente. Normalmente gira a 270 grados, pero a veces solo gira a 90 grados, lo que coloca el colon y el ciego en el lado izquierdo del abdomen. En otros casos el intestino gira en sentido contrario, causando que el colon transverso pase por detrás del duodeno. También puede formarse duplicaciones o quistes en el intestino, especialmente en el ilion, y suelen aparecer temprano en la vida, en un 33%. Esto está relacionado con otro defecto como atresia intestinal o ano imperforado. Atresia y estenosis intestinales. La atresia y estenosis pueden ocurrir en cualquier parte del intestino, pero son más comunes en el duodeno. En un 50% de los casos se pierde una parte del intestino, en el 20% se conserva un condor fibroso y en el otro 20% hay estrechamiento con un diafragma delgado que separa los segmentos. En el 10% restante se presenta atresia múltiple, llamado en cáscara de manzana. Ocurre en el yeyuno, donde el intestino es corto y el segmento distal está enredado. Los efectos dependen de cuánto intestino está afectado. Los recién nacidos con estas anomalías pueden tener bajo peso al nacer y otras malformaciones. La cloaca. La cloaca es una cavidad común revestida por endodermo y ectodermo, separada por la membrana cloacal. El tabique urorectal formado por mesodermo divide esta cavidad en dos: el seno urogenital primitivo anterior y el conducto anorrectal primitivo posterior. Al final de la 7ª semana, la membrana cloacal se rompe formando la abertura anal y la abertura urogenital, mientras que el tabique forma el cuerpo del perine. El conducto anal tiene doble origen, donde tenemos 2/3 superiores proveniente del endodermo y el tercio inferior del ectodermo. Su unión está marcada por la línea petinea, donde también cambia el tipo de epitelio. La irrigación también varía. La parte superior recibe sangre de la arteria rectal superior mesentérica inferior y la inferior de las arterias rectales inferiores, prudendas internas. Anomalías del intestino posterior. Las fisuras retrouretrales y retrovaginales ocurren por problemas en la formación de la cloaca o el tabique urorectal, lo que puede hacer que el intestino posterior se abra en uretra o vagina. El megacolon congénito. Enfermedad de Hirschsprung se debe a la falta de ganglios parasimpáticos en el intestino, causado por mutaciones en el gen RED, afectando principalmente el recto y el colon sigmoides. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Tiene un origen dual fascinante, la epidermis, la capa superficial. Esta se desarrolla a partir del ectodermo superficial, mientras que la dermis es la capa profunda que proviene del mesénquima. Imaginemos cómo se forman estas complejas estructuras. La epidermis pasa por varias fases del desarrollo. Al inicio el embrión está cubierto por una sola capa de células ectodérmicas. Es un comienzo simple, pero pronto se convertirá en una estructura compleja.
Al comienzo del segundo mes se forma una capa de células aplanadas en la superficie del embrión, conocida como peridermo o epitriquio. Esta capa es crucial para el desarrollo posterior de la piel. Posteriormente, la capa basal prolifera y forma una tercera zona en la parte intermedia. La epidermis comienza a tomar forma. Al final del cuarto mes, la epidermis adquiere su disposición definitiva con 4 capas: la capa basal o germinativa, la capa espinosa, la capa granulosa o la capa córnea. Cada capa tiene una función específica y trabaja juntos para proteger al cuerpo. La dermis, por otro lado, deriva del mesénquima y se forma a partir de 3 fuentes: el mesodermo de la placa lateral, el mesodermo paraxial y las células de la cresta neural. La dermis se divide en 2 capas, la dermis papilar y la dermis reticular. La dermis papilar forma estructuras papilares irregulares que se proyectan hacia la epidermis y contiene capilares y órganos terminales nerviosos sensitivos. La dermis reticular, por otro lado, contiene grandes cantidades de tejido adiposo. Durante este proceso, las células de la cresta neural producen melanina en melanosomas. Las melanosomas son transportadores a los queratinocitos de la piel y el bulbo piloso, lo que le da lugar a la pigmentación caracterizada de cada individuo. La piel es un órgano vital que protege al cuerpo de daños externos, regula la temperatura corporal y permite la percepción sensorial. Su desarrollo y función adecuados son esenciales para la salud y el bienestar general. La formación del cabello en el bebé durante el embarazo. La formación del cabello en el bebé comienza muy temprano en el embarazo, alrededor de la semana 9 a la 12 de gestación, cuando comienza a desarrollarse los folículos pilosos, que son estructuras en la piel desde donde crecerá el cabello. Estos folículos se forman primero en la cabeza y luego en el resto del cuerpo. Hacia la semana 14 los folículos ya están activos y comienzan a producir el primer vello del bebé, el lanugo. Este vello es fino, suave y sin pigmento y cubre casi todo el cuerpo del feto. El lanugo cumple funciones importantes como proteger la piel en el desarrollo y mantener adherido el vernis caseoso, una capa que protege al bebé del líquido amniótico. A medida que avanza el embarazo, especialmente entre la semana 30 y 38, el lanugo comienza a caerse de forma natural. En paralelo, el cabello del cuero cabelludo sigue formándose y creciendo. Este cabello puede tener color y ser más grueso que el lanugo. Es importante saber que el número de folículos pilosos que se forman durante el desarrollo de este embarazo es el máximo que el bebé tendrá en toda su vida. No se formarán nuevos folículos después del nacimiento. Espero que esta información haya sido de su agrado. Yo soy su compa Natanael Cano y espero que hayan aprendido un poco más sobre embriología, porque a como me los veo, les falta un poco de nivel para ser los más duros de México como yo. Jaja, es broma. Los quiero mucho, gracias por prestar atención.